Buenas tardes, es un gusto para mí como presidente de la Academia de Ciencias Contables, asociación civil que funciona en el Departamento de Contabilidad y como directora del Departamento de Contabilidad de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, presentar al profesor contador Hugo Lupi. Hugo Lupi va a hablar sobre la convergencia entre las normas internacionales de información financiera y las normas contables norteamericanas. Hugo Lupi es contador público de UBA, profesor titular regular de estados contables en nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la UBA entre 1982 y 1989, como así también fue director del Departamento de Teoría Contable entre los años 1982 y 1983. Cuenta con 45 años de experiencia profesional en Deloitte, Argentina. Fue presidente y CEO de la firma entre 1994 y el año 2000. Actualmente es un socio retirado. Así que es un placer para mí presentar al profesor Hugo Lupi, hablar sobre este tema, donde va a resaltar que el año 2002 y desde el año 2002 y como resultado de varias circunstancias que van desde la unificación en Europa de la utilización de las normas internacionales de información financiera y un impulso de globalización importante, como así también la necesidad de emitir estándares contables de alta calidad, ambos organismos emisores a nivel mundial de normas, el IASB, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que emite las NIF, y la FASB, la Junta de Normas de Contabilidad Financiera, que emite los principios, las normas contables norteamericanas. Ambos organismos comenzaron un proceso de convergencia de sus normas. Ese proceso de convergencia evidentemente no fue nada fácil, llegando a una conclusión que no podían seguir avanzando en esa línea y discontinuaron esas tareas conjuntas. En el día de hoy quedan muchas diferencias en casi todos los temas, pero por el momento la convergencia no parece ser un objetivo común. Habrá que esperar nuevos impulsos o diferentes circunstancias financieras para que la unificación internacional de normas se retome. Pero escuchémoslo al profesor Hugo Lupi en su disertación. Así que gracias, Hugo, por tu participación como disertante en calidad de vicepresidente de nuestra Academia de Ciencias Contables. Gracias. Buenas tardes, buenos días, según el momento en que se esté presentando esta exposición. Quiero agradecer a las autoridades de ECON 2023 por haberme invitado a dirigirles unas palabras sobre este tema que he elegido, que he propuesto, y por supuesto también a la Academia de Ciencias Contables por haberme designado como representante para hacer esta presentación en el evento ECON 2023. Elegí el tema de la convergencia entre las NIF y las normas norteamericanas porque entiendo que ha sido un proceso al cual se le han destinado una cantidad importante de recursos, un tiempo bastante prolongado, y que desafortunadamente no ha llegado a concretarse en una conclusión que nos permita tener un único juego de normas contables a nivel internacional. Los temas que voy a presentar en esta rápida recorrida son los objetivos que se persiguieron con este proceso de convergencia, los pasos que se han dado, cómo estamos hoy en materia de diferencia entre uno y otro juego de normas, algunos ejemplos de las diferencias que todavía se presentan y las razones o las explicaciones que puedan darse sobre el mantenimiento de tales diferencias, y a partir de ahí formular algunas conclusiones acerca de lo que podría ocurrir en el futuro sobre este tema. El objetivo de este proceso de convergencia claramente es llegar a que exista un solo juego de normas contables internacionales y que éstas sean aplicadas por todas las empresas de oferta pública que operan en los mercados de capitales del mundo,
y aquellas que, aunque no hagan oferta pública de su capital o de sus títulos de deuda, tengan un amplio interés general, es decir, tengan suficiente cantidad de stakeholders como para que resulte importante que la manera de presentar su información financiera esté hecha de una manera uniforme con el resto de los países del mundo. Este proceso de convergencia tuvo un impulso muy fuerte de distintos organismos internacionales, de agencias internacionales, de gobiernos. En algún momento incluso llegó a haber algún pronunciamiento, alguna manifestación de Naciones Unidas sobre el tema, y arrancó en los primeros años del corriente siglo, es decir, 2001-2002. Se continuó con tarea a lo largo de un buen número de años, unos 12 años, y luego se desistió del esfuerzo y todas las actividades que se había programado para desarrollar conjuntamente entre el IASBI, que es el organismo emisor de normas internacionales de información financiera, y la FASBI, que es la entidad emisora de las normas contables de aplicación en Norteamérica, se suspendieron, se desistió de tal esfuerzo y esto hizo que se concluyera el proceso. Seguramente se pueden emitir una serie de razones por las cuales se dio inicio a este proceso de convergencia entre las normas contables internacionales y las norteamericanas. A mí me parece que una buena manera de sistematizar este tema es tomar estas 4 situaciones o eventos que se produjeron y que dan lugar desde mi punto de vista, son las que dan lugar al proceso. En primer lugar, la unificación de la Comunidad Europea y por lo tanto de sus normas contables. Esto último se hizo a través de un reglamento de la Comunidad Europea, que fue el reglamento 1606 emitido el 19 de julio del 2002. Además, ocurrieron entre los años 2001 y 2002 escándalos financieros, fraudes importantes en empresas de oferta pública. Esto ocurrió en Europa y en Estados Unidos. Como caso típico, como caso particular, podemos mencionar el Enron, la empresa Enron, que digamos, fue probablemente uno de los casos más famosos, incluso con alguna película que después interpretó cuál había sido la situación y la reacción de funcionarios, etc. Esto originó la emisión de legislación en los distintos países para lograr protección para los inversores, mejorar los estándares de calidad tanto de las normas contables como de la actuación de los auditores. Como ejemplo podemos mencionar la ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos, que fue promulgada el 30 de junio del 2002. Y a esto unimos que había una etapa en la cual se estaba dando un proceso de globalización bastante impulsado desde una serie de organismos y de gobiernos, sobre todo de los principales países en el mundo. Para detallar las etapas que involucró este proceso, debemos empezar con el año 2002, cuando se estableció un programa formal de colaboración entre las dos entidades, el IASBI y la FASBI. Esto se instrumentó con un memorándum de entendimiento a partir del acuerdo de Norwalk en Estados Unidos, y siempre el objetivo fue información financiera que fuera plenamente compatible y que se lograra esta convergencia lo más rápidamente posible. Una manera de hacerlo fue coordinar los programas de trabajo de manera que una vez lograda la primer convergencia se mantuviera la compatibilidad a lo largo del tiempo. Esto evolucionó, se progresó. En el año 2007 hubo un paso muy importante, la Securities and Exchange Commission, la Comisión de Valores norteamericana, permitió a las empresas extranjeras, o sea, las no estadounidenses, que utilizaran normas internacionales de información financiera en los estados contables que presentaran a ese organismo. Si una empresa argentina, por ejemplo, que ofertara su capital o títulos de deuda en el mercado norteamericano, podía presentar sus estados contables con las normas internacionales de información financiera y no como antes ocurría, que necesitaba convertirlas a las normas norteamericanas. Por supuesto, en ambos casos
siempre se las complementaba con otras regulaciones norteamericanas en materia de exposición adicional o cuadros adicionales de información que podían ser requeridos. Y en el año 2008 incluso la Securities and Exchange Commission elaboró una guía donde establecía una cronología al cabo de la cual, estimándose que esto podía ocurrir en el año 2015, también las empresas norteamericanas pudieran adoptar las NIF y se dejara de lado para las empresas de oferta pública el usar normas emitidas específicamente en los Estados Unidos. Una de las ideas que se analizaron fue la de emitir un nuevo juego de normas que fueran comunes para todos los países, más que trabajar en la convergencia. Pero finalmente se resolvió orientarse hacia lograr convergencia de lo existente y hacer acuerdos sobre las normas que se iban a emitir de ahí en adelante. Es decir, que el proceso de elaboración de las futuras normas fuera en conjunto. Todo esto en 2008 se volvió a escribir en un nuevo memorándum de entendimiento entre ambas instituciones, la IASB y la FASB, y se establecieron objetivos redefinidos de convergencia para 2011. Lo cierto es que finalmente en el 2014, después de haber trabajado en conjunto para emitir una norma sobre el reconocimiento de ingresos que diría en un alto porcentaje es convergente, las dos instituciones resolvieron discontinuar el plan de trabajo conjunto. La SEC, la Securities and Exchange Commission, nunca dio el paso de admitir que las empresas norteamericanas que actuaran en su mercado de capitales pudieran utilizar las NIF. Esto solo quedó, tal como lo habíamos mencionado, para las empresas no norteamericanas, es decir, las extranjeras, y el plan de trabajo se discontinuó sin haber establecido otras alternativas futuras o sin haber determinado cómo seguían estos pasos adelante. A mí me pareció útil tener idea de cuántas diferencias o digamos, cuál es el estado de situación en materia de diferencias que se producen entre uno y otro juego de normas. Trabajé, digamos, para compilar estas cantidades que estoy volcando en este cuadro y en el siguiente, con un trabajo publicado por la firma Deloitte que se llama Roadmap Compare IFRS, Accounting Standards and US GAAP, Bridge the Differences. Esto, digamos, es hoja de ruta que compara las normas NIF y las normas norteamericanas, tratando de unificar las diferencias. Si miramos las que se refieren a temas de medición de activos o vinculadas con presentación y cuestiones relacionadas con todos los activos de una entidad, tendríamos un total de 42 diferencias en las normas existentes en uno y otro juego. Si nos referimos a los pasivos, la cantidad es de 29. En materia de ingresos y gastos tenemos 30 diferencias. Esto es como hacer un inventario de esas diferencias a partir de la publicación que he mencionado. Era una cuestión de contar y ver la cantidad que se refería a cada uno de los temas. En materia de aspectos de presentación de estados contables e información complementaria, 32 son las diferencias que subsisten. Todo esto es a agosto del 2023, o sea, bien reciente. En materia de combinaciones de negocios y consolidación, tenemos 22 diferencias. En materia de derivados y cobertura, lo que se llama operaciones de hedging, 21 diferencias. Y en materia de aplicación de valor razonable, tenemos 7 diferencias. Para completar el cuadro, en temas relacionados con moneda extranjera, 8 son las diferencias inventariadas. En materia de arrendamientos, 16. En cuestiones relacionadas con baja en cuentas de activos financieros, 9. Otros temas, hay de todo ahí, 5. Quiere decir que hay inventariadas 221 diferencias. Esto no significa que todas sean de tremenda importancia o que todas sean de pequeña importancia, pero digamos, por lo menos para tener una idea de que subsiste una cantidad importante de diferencias, que si uno
toma un juego de estados contables, estados financieros preparados sobre la base de uno y otro juego de normas, todavía las diferencias son notorias. Vamos a presentar algunos ejemplos de las diferencias de estas 220, 221 diferencias que mencionamos antes. Elegí algunos ejemplos. A mí me parece que algunas situaciones son simples y que la verdad es que resulta raro que no se hayan acordado los temas. No son temas donde parece que hay una posición o deba haber una posición conceptual diferente entre uno y otro organismo emisor. No conozco las razones por las que no se han llegado a acuerdos en ellas. Algunas muestran sí una diferencia de enfoque conceptual. Puede haber situaciones donde las regulaciones del mercado norteamericano sean más detalladas que las de otros países y entonces las normas contables tengan que considerar algunas de estas cuestiones. Y algún ejemplo donde se ha logrado un importante acercamiento, pero hay matices de diferencia que la verdad es que si se sentaran con buena voluntad, siempre visto desde afuera, sería bastante fácil ponerse de acuerdo y no tener que estar manteniendo todas estas diferencias. Vamos a analizar las tres primeras diferencias que están relacionadas con inventarios. La primera categoría que vamos a comentar es métodos de costeo, fórmulas de costos. Para las normas internacionales de contabilidad son aceptables primero entrado, primero salido, costo promedio ponderado para todos los tipos de inventarios. El caso del método de identificación específica o costeo por identificación específica no es para todas las partidas, se lo requiere para partidas que no son ordinariamente intercambiables y para bienes o servicios que se producen y se agregan para un proyecto específico. Por otro lado, último entrado, primero salido, no está admitido para las normas internacionales. En el caso de las normas norteamericanas, tanto primero entrado, primero salido, como último entrado, primero salido, costo promedio ponderado e identificación específica son aceptables y no hay ningún tipo de restricción a su utilización. La verdad que acá las diferencias no parecen tan notorias como para que no haya podido haberse llegado a un acuerdo. La segunda categoría que mencionamos es la uniformidad en los métodos de costeo o en las fórmulas de costos. Las normas internacionales establecen que el mismo método de costeo debe aplicarse a todos los inventarios que sean de similar naturaleza y uso para la entidad. Así que uno no podría, para un mismo tipo de inventario, usar en un caso, para una materia prima, por ejemplo, en un caso usar primero entrado, primero salido, en otro caso de materia prima también, costo promedio ponderado. Para ambas debería elegir o el uno o el otro. No hay un requerimiento similar en las normas norteamericanas, de manera que esto podría hacerse, lo que yo decía recién, para materias primas, para una determinada clase de materias primas podría usar primero entrado, primero salido, para otra materia prima, de acuerdo con las normas norteamericanas, podría usar como método de costeo el costo promedio ponderado. En cuanto a la tercera categoría que mencionamos en este cuadro, si se hizo algún castigo por aplicación del valor recuperable a inventarios, esto que en la jerga en inglés se llama impairment, si luego las condiciones se revierten, esas pérdidas se reversan para las normas internacionales de información financiera hasta el valor original de los inventarios, es decir, que se los vuelve a aumentar hasta su valor original, por lo tanto se acreditan a resultados las pérdidas que en algún periodo anterior se imputaron a pérdida. Y en el caso de las normas norteamericanas, en ningún caso se permite revertir, o sea, está prohibida la reversión de los cargos por castigo del valor recuperable, y esto tiene una razón, acá sí hay una cuestión conceptual. Las normas norteamericanas están influidas en importante medida por el principio de prudencia o conservador, y en realidad se admite el reconocimiento de ganancias por todo lo que sea operaciones, pero no así por valorizaciones de bienes y tampoco por la anulación de cargos por haber tenido que castigar algún bien como consecuencia de que se excedía el valor recuperable. Para los gastos de publicidad tenemos también una discrepancia que la verdad es otra de las que podría haberse acordado
que haya convergencia. Las normas internacionales establecen que deben imputarse a gastos, digamos a resultados, los gastos de publicidad, en el momento en que se incurren. Admite que pueda haber un activo, un gasto adelantado, si se hizo el pago antes de que se obtenga el derecho de acceso a esos bienes o se reciba el servicio de publicidad, con lo cual, digamos, no habría un devengamiento y por lo tanto admitiría el activo. La norma norteamericana admite que se elija la política. Una vez elegida la política, hay que aplicarla de manera consecuente, uniforme. Se pueden imputar a gastos cuando se incurre el gasto de publicidad o en el primer momento en que la publicidad tiene lugar. De nuevo, cada empresa tendrá que elegir cuál de las dos políticas. Cuando se incurre en un gasto se lo imputa o cuando la publicidad empieza a recibirse, pero esa política, una vez elegida, tiene que ser aplicada de manera uniforme de ahí en adelante. Vamos a concentrarnos en este cuadro en algunas diferencias relacionadas con propiedades, planta y equipo. Aquí los dos primeros conceptos son vinculados con costos de préstamos. En este tema tenemos amplia experiencia en nuestro país porque en general los costos de préstamos son importantes y ha sido práctica habitual aplicar este tipo de normas con o sin la convivencia con las normas internacionales. El primer punto es que para las normas internacionales debe capitalizarse el interés si el tiempo que se necesita para que los activos estén listos para el uso previsto, para la venta, es sustancial. Y esta expresión sustancial se ha interpretado como que significa como mínimo un año. En el caso de las normas norteamericanas, si el activo califica para ello y se lo está preparando para el uso previsto, no es importante considerar qué tiempo se requiere, es independiente, no necesita ser sustancial, puede ser por lo tanto menor a un año o exceder el año, no hay ninguna vinculación con el tiempo que dure el proceso y en cualquiera sea esa duración debe hacerse la capitalización. Esta diferencia parecería que podría haberse acordado, pero bueno, no se mantiene con esta discrepancia. El segundo punto es cuáles son los elementos que integran los costos de préstamo. Para la norma internacional son costos directamente atribuibles a la adquisición, construcción y de un activo que califique. Y aquí se hace referencia al interés, que debe ser calculado por el método de la tasa efectiva, los cargos financieros relacionados con arrendamientos financieros y también agrega las diferencias de cambio que provienen de préstamos en moneda extranjera, con la salvedad de que deberían considerárselas como un ajuste del interés para que sean computables como costo de préstamos. En estos casos se los debe incluir en el costo de un activo. La norma norteamericana se refiere exclusivamente al monto de interés y además se refiere a la determinación del monto capitalizable. Recuerden que es cualquiera sea el tiempo durante el que se prepara el activo para su uso final o para la venta, como la porción del interés que se incurre durante el periodo que teóricamente podría haberse evitado si los desembolsos para los activos no se hubieran hecho. Es decir, que en la medida que se han hecho los desembolsos para los activos, ese cálculo de interés incurrido sobre la base de esos desembolsos y el tiempo durante el cual son necesarios son los que determinan la manera de hacer la capitalización. Y finalmente hay un tema que sí es conceptual, hay un modelo de revaluación contemplado y bastante detalladamente contemplado en las normas internacionales, pero que no es admisible de ninguna manera en las normas norteamericanas. El cambio de costos históricos a otras bases de evaluación no es admisible en las normas norteamericanas y por lo tanto el modelo de revaluación para propiedades, planta y equipo tampoco resulta admisible. Cuando uno evalúa la cantidad de recursos y el tiempo que se ha invertido en este proceso de convergencia, que luego hace unos
ya cuántos años se discontinuó, en todo el interés que organismos internacionales y gobiernos, organizaciones como la Unión Internacional de Comisiones de Valores habían puesto en lograr resultados, en que los dos organismos de emisores de normas más importantes del mundo, el de las normas internacionales y el de las normas norteamericanas, llegaran a confluir en un único juego de normas, piensa en una oportunidad perdida muy importante. Tal vez los sobresaltos que se vivieron desde el punto de vista del mercado financiero y los cambios importantes en el que se constituyera un bloque de normas uniformes en Europa hicieron que se arrancara con más entusiasmo en el proceso del que se tuvo a lo largo de los años en que se fue dando y se fueron dando pasos como para lograrlo. No quiero ser tampoco demasiado crítico, como observador totalmente externo en este proceso no he tenido ninguna participación. Creo que hay mucho que se ha logrado de unificación, de convergencia, pero me parece que podría darse por lo menos algún paso más o algunos pasos más y lograr una compatibilidad aún mayor. La pregunta que a uno le surge en estos casos es si será necesario que se produzca otra crisis financiera en los mercados globales para que el proceso se retome y finalmente haya un final satisfactorio en cuanto a plena compatibilidad de las normas contables. Como punto final, quiero agradecerles que hayan estado escuchando esta presentación. Yo, como reflexión, digamos, de antiguo profesional, recuerdo todas las etapas de emisión de normas en nuestro país, cuando se trató de que se uniformaran a lo largo y a lo ancho del país, porque eran diferentes en cada jurisdicción. Luego tuve la posibilidad de participar en alguna de las partes del proceso de homogeneización o convergencia con las normas internacionales, la implementación de las normas internacionales, y creo que todos esos procesos nos han dejado, en el caso de nuestro país, muchas enseñanzas que ojalá los que han participado a nivel internacional en este proceso de convergencia entre las normas norteamericanas y las normas internacionales tomen en cuenta o de alguna manera les sirva como alimento para poder llegar en algún momento no muy lejano a que tengamos un único juego de normas contables para aplicar a todas las empresas de interés general o las empresas de los que cotizan en los distintos mercados de capitales del mundo. Sería una de las expectativas mayores para nuestra profesión, y me parece que si en algún momento el tema se lograra, sería una contribución enorme de la profesión de contadores públicos al mundo de los negocios. Nuevamente, muchas gracias.